Qué bendición es poder celebrar esta Navidad juntos. En mi caso, los Reyes Magos ya se adelantaron y me han traído un resfriado navideño. Así que, si todos un poquito, tengan de mí misericordia. Pero antes que todo, quiero dar la bienvenida a toda la iglesia. Tenemos amigos que han venido para ver a su familia desde México, de Colombia, de China también. Bienvenidos, ¿eh? ¿Es vuestra primera Navidad? Sí, es su primera Navidad. Qué bonito, ¿eh? Qué especial. A veces damos por hecho todas las cosas, pero no es así en el resto del mundo. Entonces estamos muy contentos de tener la familia de Monse, de Diego con nosotros aquí, de tener también la familia de Fernando y Amparo, que también están por aquí, y muchos de vosotros que habéis venido para estar con vuestra familia en este día pero tan especial. Así que vamos a orar para compartir la palabra en esta mañana. Con la ayuda del Señor vamos a estar hablando sobre la historia de la Navidad. Qué bien, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la verdadera historia de la Navidad. Y vamos a conversar y a compartir sobre el sentido profundo de esta gran celebración que todos nosotros compartimos, sobre todo en los países occidentales. Padre, te damos muchísimas gracias, Dios, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y es eficaz y es viva, Señor. Trae vida, Señor, trae aliento, trae fortaleza, Señor. Gracias porque tú has venido a este mundo y como hemos adorado, celebrado, bendecido, Señor, hoy estamos recordando el nacimiento de Cristo. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones en este tiempo de Navidad y llevarnos, Señor, a un lugar mucho más profundo en nuestra relación contigo. Señor, entregamos esta palabra en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estamos celebrando el acontecimiento más importante de toda la humanidad. La Natividad es el nacimiento de Jesús. Él dividió la historia antes de él y después de él. Pero ¿qué significa este hecho? ¿Qué significa la Navidad? ¿Cómo afectó la Navidad al mundo entero? Y sobre todo, ¿cómo afecta la Navidad a nuestras vidas hoy? Y eso es evidente y es muy importante. Porque muchas veces damos por hecho que las cosas que nos suceden solo afectan a los demás. Pero este hecho, que es la Navidad, el nacimiento, la natividad de Cristo, ha afectado a toda la historia, pero también a tu vida y a mi vida. Y vamos a intentar, con la ayuda del apóstol Juan, dar una respuesta a todas estas preguntas importantes. Por eso os invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso del 1 al 14. Y vamos a leer detenidamente este increíble pasaje, el cual es el corazón de todo el Evangelio de Juan. Y dice así la palabra: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él es la palabra, existía en el principio. El que era la palabra existía desde el principio. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Amén. La palabra dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a cada uno de nosotros. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyesen por medio de su testimonio. Juan no era esa luz, era solo un testigo que vino a hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera. Amén. Cristo Jesús es la luz verdadera. Aquel que es la luz verdadera, quien da vida a todos los hombres. Vino a este mundo, vino al mismo mundo que él había diseñado y había creado. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a su propio pueblo, a Israel. Y hasta ellos lo rechazaron. Pero más a todos los que creyeron en él, lo recibieron en sus vidas, le dio el derecho de llegar a ser ¿quiénes? Hijo de Dios. Y eso es una verdad poderosísima. Pero a todos los que lo recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante el nacimiento físico,
como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo, ¿qué cosa? Hombre, y vino a vivir entre nosotros. Y estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo de Dios. El apóstol Juan da inicio a su evangelio con una declaración poderosa. Una declaración que sacudió el corazón, la mente y el oído de todos sus oyentes en la iglesia primitiva. En los primeros 4 versículos, en la misma introducción del evangelio del apóstol, él va a dar por sentado el hecho más importante y el suceso más importante que afectaría a todo el evangelio de Juan. Si quitásemos el capítulo 1 del evangelio de Juan, todo lo demás que leemos apenas tiene sentido. Porque es en este capítulo donde el apóstol Juan define y defiende la deidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? Así que leamos nuevamente este pedacito, los primeros versículos. Dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos nosotros. Jesús es la palabra eterna de Dios, amado. Juan usa una antigua palabra griega que es el logos para describir a Jesús. Y esto es muy interesante. Esta palabra era reconocida por los oyentes del primer siglo. Para los griegos, los filósofos griegos, especialmente los estoicos, ellos creían que el logo era la inteligencia que estaba detrás de todo el orden del cosmos. Ellos veían que en el universo, como nosotros cuando vamos al campo o vemos en un microscopio, vemos que hay orden y no hay caos. Entonces los filósofos griegos, sobre todo los estoicos, decían, detrás de ese orden está el logos. Pero ellos no lo identificaban como un Dios, sino como un ser no personal, un ser impersonal que estaba detrás del caos creando orden. Luego viene otro filósofo, Filón de Alejandría, un filósofo judío, y dice, ¿sabes qué? Todo eso que tú dices, toda esa idea de ese ser impersonal que trae orden al caos, es la sabiduría del Dios del Antiguo Testamento. Entonces Filón en el siglo I dice, ese caos, ese logos, es el Dios de los judíos, es la sabiduría del Antiguo Testamento. Y luego viene un sencillo pescador, un hombre casi analfabeto, con muy pocos estudios, pero lleno del Espíritu Santo. Y esto es poderoso, porque tú puedes tener todos los títulos del mundo, pero si no estás lleno del Espíritu Santo, nada de lo que tú dices, proclamando la palabra de Dios, tiene sentido. Pero Juan era un hombre lleno del Espíritu Santo. A lo mejor no había estudiado en la Universidad de Alejandría, ni había estudiado a los griegos, ni a los filósofos griegos, pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice, ¿saben algo? Ese logos, detrás del caos, que ustedes identifican como la sabiduría, es Cristo. Amén. Es Cristo. Y esto me imagino que fue impactante para sus oyentes. Porque hasta ese momento entendían, veían a Dios como algo abstracto. Pero Juan está diciendo, esa palabra ahora ya habita entre nosotros. Y lo primero que él dice, en el versículo 1, dice, en el principio la palabra ya existía. Jesús vino a traer luz a un mundo que vivía en tinieblas. Cuando el Espíritu de Dios se movía sobre el caos en Génesis capítulo 1, Dios abrió su boca y el cosmos fue creado. Eso es maravilloso. Cuando las estrellas y las constelaciones comenzaron a reflejar la luz del sol y el aire a dar vida, y los océanos se llenaron de pequeños y enormes especies, y las montañas se vistieron de colores intensos, antes que todo eso sucediera, dice Juan, Jesús ya existía. Él es, ante todas estas cosas maravillosas, Él es un Dios preexistente, lo que lo convierte en un Dios eterno. La segunda declaración de Él es
La palabra estaba con Dios. Génesis 1:2 dice, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. La palabra que está detrás, cuando dice entonces Dios es Elohim, y es en plural. En hebreo es Elohim, y ahí dentro de Elohim está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Juan está diciendo, ¿saben qué? Todo eso maravilloso que ustedes ven cuando cogen un telescopio y miran el cosmos y ven todo ese orden, toda esa belleza, eso es resultado de la obra creadora de Cristo. Y eso es maravilloso. La palabra estaba con Dios. La bendita Trinidad eterna ya coexistían juntos. Y son iguales en su diversidad. La palabra era Dios, dice Juan, y esta es la declaración de las declaraciones. La palabra, aleluya, Señor, define todo el Evangelio de Juan. El Logos, que es antes de que todo existiera, que estaba junto al Padre y al Espíritu, en una belleza, armonía celestial, ese Logos que creó el cosmos y lo sostiene por el poder de su palabra, ese Logo es Dios. Y esa es la declaración más contundente de este libro. Está diciendo, olvídense de toda esa idea filosófica de un Dios, un Dios no personal, impersonal. Ese Dios viene a habitar entre nosotros y toma forma humana. Y ese Logos no es una palabra impersonal, es una persona, es Cristo Jesús. Juan nos está definiendo en la misma introducción la declaración más importante. Cristo es el Logos. Cristo es la palabra creadora de Dios. Jesús es la palabra que cuando se emite trae vida a lo muerto, trae a la existencia lo inexistente, lo que no existía. Por medio de él fueron creadas todas las cosas visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados y potestades. Por el poder de la palabra de Cristo fueron creadas todas las cosas. Versículo 4, la palabra dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Queridos, si estás hoy aquí es porque Jesús te creó en el vientre de tu mamá. Porque te amó desde antes de la fundación del mundo. No eres fruto de una noche loca de tus padres, ni un error de ellos. No eres resultado del azar. Dios pensó en ti antes que nacieras. No eres resultado de un error. En el corazón de Cristo estaba el profundo anhelo de crearte. Y eso es poderosísimo. ¿Sabes por qué? Porque a diario nos atiborramos de malos pensamientos. No valgo nada, no sirvo para nada. Soy resultado de una noche loca de mi padre. Nunca conocí a mi padre. Mi madre es una adicta. He conocido muchos niños aquí del centro de acogida que cuando he conversado con ellos y escucho sus historias son desgarradoras. Ellos creen, muchos de ellos sufren de diversas adicciones porque creen que son resultado de una violación, de un rechazo, de las mismas drogas, pero es mentira. Cristo trajo luz y si estás hoy aquí es porque Cristo te diseñó y eres único y especial para Dios y vales mucho para Él. La palabra creadora de Dios que es Cristo te ha traído a la vida y tú vales para Él. Jesús vino a traer luz a un mundo que vivía en tinieblas. La luz brilla, dice el versículo 5. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. La luz de Dios. Dios envió un hombre llamado Juan para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por medio del testimonio, del evangelio que él estaba, del testimonio de Juan el Bautista, de lo que él estaba anunciando, hablando de Cristo, su primo, quien da luz a todos, venía al mundo. Pero Juan no era esa luz, solo era un testigo. Albert Einstein en una ocasión dijo lo siguiente: la oscuridad es la ausencia de luz. Para Albert Einstein, lo que realmente existía no era la oscuridad, sino la luz. Jesús dijo en Juan 8:12, dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me niegan,
Si ustedes me niegan, no tendrán que andar, perdón, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Cristo es la luz del mundo. Él es la luz para tu vida. Jesús vino a traer luz a un mundo en tinieblas, amados. Porque, ¿qué es un mundo en oscuridad? Es un mundo en donde no está la presencia de Dios. Cuando la Biblia habla de un mundo en tinieblas, está hablando de un mundo en donde Dios no está ahí, en donde el diablo gobierna los corazones de sus habitantes, en donde la desesperanza y la insatisfacción reina en las vidas de sus habitantes. Pero sobre todo un mundo sin vida, donde la muerte es el único acicate y la única ilusión para las personas y para las almas. ¿Has estado alguna vez en ese mundo? Yo sí. Antes de conocer a Jesús, nada me satisfacía. Hacía todo lo posible, constantemente, como el ratón que está corriendo sobre la rueda, conseguir méritos para ser reconocido. Crecí en un hogar con un padre presente, pero a la vez ausente. Y crecí con una profunda necesidad de reconocimiento. Y hacía de todo por alcanzar y conseguir reconocimiento. Pero ¿qué pasaba cuando llegaba el logro y llegaba el reconocimiento? Me daba el subidón de adrenalina, pero luego me daba el bajón porque decía, y ahora tengo que conseguir otro nuevo reconocimiento. Yo he estado en ese mundo de tinieblas. Yo sé lo que es vivir en un mundo de insatisfacción, en lo que intentas, y lo único que encuentras es un profundo vacío en tu alma. ¿Y tú, querido? ¿Has estado en ese mundo de tinieblas? ¿Has experimentado la oscuridad de la ansiedad y de la desesperanza? ¿Has experimentado esa sensación de ahogo y de que todo lo que intentas conseguir para llenar ese vacío nada te satisface? Hemos visto en estos días aquí en España a muchos artistas y famosos y deportistas reconociendo su encuentro con Dios. Estamos viendo a Rosalía como ahora ha sacado este disco de luz, que no es otra cosa que una profunda necesidad en su alma de insatisfacción, de búsqueda inconstante. Muchos de nosotros hemos estado en ese mundo de insatisfacción y de vacío espiritual. Pero Cristo ha venido para traer luz en medio de tus tinieblas. Jesús es la luz del mundo. Jesús tiene el poder para tomarte de la mano. Él no te va a tirar una cuerda. Él va a descender a tu pozo y te va a sacar de él. Y te va a llevar ante él y su presencia. Y toda esa ansiedad y temor y desilusión y desesperación van a desaparecer. Porque la luz de Cristo tiene poder para traer luz en tus tinieblas, queridos. Hoy puedes recibir en tu corazón por medio de la fe esa luz. Probablemente has crecido en un hogar, en una familia donde nunca habías escuchado de Jesús. Pero hoy Jesús te está invitando a que abras tu corazón a Él. Él quiere traer luz a tu corazón. Quiere mostrarte que hay otra vida mejor que la que hasta ahora has tenido. Jesús no se conformó con la distancia. Él se hizo uno entre nosotros. Dice el versículo 10 del Evangelio de Juan: vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, le dio el derecho. Esto es maravilloso. Le dio el derecho de ser su hijo. Ellos no nacen de nuevo, no vienen de nuevo del vientre de la madre. No mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene del mismo Dios. Algunos de vosotros conocéis mi gran debilidad por el autor C.S. Lewis. Soy un fan de sus libros y de especial de la serie de libros Crónica de Narnia. Lo he leído muchas veces. Ahora el próximo año va a salir una nueva colección y ya la estoy esperando. Soy un fan de él. Y esta semana leí una meditación basada en en uno de sus libros, el del león, la bruja y el armario, del cual hemos visto
algunos que ya somos más mayorcitos hemos visto las películas. Y quisiera compartir con ustedes, para ir cerrando este mensaje, esta meditación acerca de la encarnación de Cristo en la historia de Narnia. Aquí está. Narnia, dice el autor de esta meditación, vive bajo un hechizo. La bruja ha hecho que en Narnia siempre sea invierno y nunca llegue la Navidad. Le dijo el señor Tumos al fauno a la pequeña. No es solo frío, es un mundo sin celebración, sin esperanza, sin redención. Así estaba nuestro mundo, vivo, pero bajo el peso de la oscuridad del pecado. Aslan. Entonces cuando nadie lo esperaba, corrió un rumor sobre las aldeas entre las gentes y los habitantes del bosque. Aslan, quien es representado por un fuerte león en la historia, él representa a Cristo. Él está en movimiento, decían los habitantes de Narnia. Susurraban por el bosque. Ya está a punto de llegar el león. No decían, Aslan ha hablado desde lejos. No decían, Aslan ha enviado algunas instrucciones. Dicen que viene en persona a nuestra oscuridad y a nuestro invierno. Y dice así en una escena del libro, cuando Aslan llegó a Narnia, no se quedó oculto ni distante. En el libro nos dice lo siguiente, cuando Aslan llegó, el invierno comenzó a derretirse. No porque él cambiara las leyes del clima, sino porque su presencia trajo luz y calor y vida a ese mundo tan frío. Así fue la encarnación de Cristo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Jesús no solo anunció el reino, Él fue el reino que caminó entre nosotros. Aslan no vino para que le tengamos miedo. Cuando la pequeña Lucy ve al león gigante, al gran Aslan por primera vez, siente miedo y asombro. Y ella pregunta, ¿es seguro? Es el señor Castor que responde, ¿seguro? Claro que no es seguro, pero es bueno. Jesús tampoco fue seguro para el pecado. Jesús no fue seguro para la hipocresía o la injusticia, pero fue profundamente bueno para los quebrantados, para los pobres y los pecadores. La encarnación significa que Dios se hizo cercano, no domesticable. Y esto me encanta. Dios se hizo cercano, pero no domesticable. Por mucho que la religión y la tradición intentemos domesticar a Cristo, el león de la tribu de Judá, no lo vamos a conseguir. Intentamos meterlo en nuestra cajita llamada religión, denominación, tradición, pero nuestro Dios no es domesticable. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios no gritó desde el cielo, vino y se sentó a la mesa con nosotros. Al final de este cuento, vemos como el joven Edmund traiciona a sus hermanos y al león. Y fue en ese instante cuando la oscuridad y las tinieblas reclamaron su vida para él. La bruja dijo lo siguiente, todo traidor me pertenece. Todo traidor me pertenece. Así como el diablo reclama la vida de todos los pecadores. La Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Aslan no negó la justicia. Pero hizo algo impensable. Nadie se esperaba esto en la historia. Se ofrece a sí mismo en lugar del traidor Edmund. El león es llevado a la mesa de piedra delante de sus enemigos. La bruja y sus demonios danzaban de alegría al ver al león morir en vergüenza. Pero no contaban con una importante profecía ni un gran detalle. Al morir el inocente león por el culpable Edmund, la mesa sería quebrada, porque si alguien inocente muere voluntariamente por un traidor, la muerte retrocede. Amén. Amén. Aslan se levantó de entre los muertos, venció a la muerte y al pecado. Jesús es el Aslan de la historia para Lewis.
Esto es la encarnación llevada a su máximo extremo. Dios no solo entró a nuestra historia, cargó con nuestro pecado, con nuestras culpas y tus consecuencias y las mías. En último lugar, cuando Aslan resucita en la historia, no se va inmediatamente. Corre, ríe, restaura, perdona a Enmu y acompaña a sus amigos. Jesús no vino solo para morir, amados, y marcharse. Vino para habitar con nosotros. Vino para caminar a través de nosotros y en nosotros. La salvación comenzó cuando Dios decidió no quedarse fuera del relato, sino que se hizo parte de él. Así como Narnia fue transformada cuando Aslan entró al mundo, nuestro mundo fue rescatado por el Señor cuando Cristo vino a habitar en él. Probablemente esta historia, que es cautivadora, dirá, oh, esto es lo máximo. Qué preciosa historia. Pero quiero decirte que esta historia es real. Jesús dejó su gloria, la presencia de la maravillosa comunión con el Padre y el Espíritu. Abandonó su gloria y vino a habitar entre nosotros. Viles pecadores. Y no solo vino y vivió entre nosotros, sino que murió por tus pecados y mis pecados. Él fue roto y quebrantado en la cruz del Calvario por causa de tu pecado. Y ahora Él nos dice que todo aquel que le recibe en su corazón, que pone su fe en Cristo como el único Señor y Salvador de su vida, ya dejará de ser invierno en su corazón y la luz y el calor de Cristo vendrá a habitar en ellos y les dará vida y vida abundante. Si alguno de entre nosotros hoy quiere recibir a Cristo en su corazón, quiere que ese calor de Dios entre a su vida y cambie su historia y que sea una constante Navidad en su vida, puedes hacer una oración y mediante la fe decirle: Señor Jesús, sé que soy pecador y te ruego que me perdones y que puedas entrar a mi corazón. Pero si ya eres un hijo de Dios y estás viviendo una vida como en la historia de Narnia, como Edmund, eres capaz de traicionar o de hacer cualquier cosa, como decimos aquí en España, como Juan Palomo: yo me lo guiso y yo me lo como. Si eres de las personas que solo miras para ti y solo tú eres el centro, hoy quiero decirte que Cristo viene también a traer sanidad y quiere también salvar tu alma. Él quiere traerte vida, no quiere que sigas viviendo en esa constante vorágine de desilusión y insatisfacción. Cristo no es una religión, Cristo es una persona. Y Él dejó su gloria para venir a la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no vaya a una eternidad sin Él, sino que tenga vida eterna. Si quieres recibirlo, ora en este instante conmigo. Señor, te damos gracias por la Navidad, Jesús. La Navidad es Jesús despojándose de su gloria para venir a nacer entre nosotros, Señor, los pecadores. Gracias, Señor, por la obra maravillosa de Cristo. Te ruego, Dios, que perdones nuestros pecados. Y si hay alguien entre nosotros que aún no te conoce, pueda entregar su corazón a ti, Dios. Pueda rendir su vida a ti, Señor. Poner su fe en ti, el único que puede traer luz a su oscuridad, Señor. Te pedimos por tu iglesia. Avívanos, Señor, que en esta Navidad podamos compartir del amor de Cristo con nuestra familia y nuestros amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.